Hola, soy Pascal Roner y soy el director de inversiones de Catch Investment Group. En este corto video les voy a presentar a nuestro fondo Catch Global Lending Opportunities. El fondo está domiciliado en Luxemburgo e invierte en un portafolio muy diversificado en oportunidades de préstamos en el segmento de la deuda privada. Las diferentes estrategias nos enfocamos principalmente en áreas donde es posible tener una protección muy fuerte a través de garantías colaterales y en algunos casos también seguros contra default. Las 4 estrategias principales son Factoring, Trade Finance, Real Estate Bridge Loans y oportunidades de préstamos en una manera oportunista. El fondo tiene diferentes clases, pero en la clase principal, la que está en dólares, institucional con distribución, tenemos las siguientes características. Tenemos un objetivo de retorno de 8% anual y tratamos de tener un desempeño positivo en todos los meses. Pagamos un dividendo anual de 6% en pagos trimestrales. Y finalmente, muy importante, el fondo está abierto, significa que inversionistas pueden entrar y salir mensualmente, tenemos un NAV mensual y no hay lockup, no hay comisiones en la salida, no hay llamadas de capital, así que todo el manejo de entrar y salir es relativamente fácil. Por eso nosotros también lo llamamos como el segmento de la deuda privada líquida. Voy ahora a hablar un poco más en detalle de las diferentes estrategias. Empiezo con Real Estate Bridge Loans. Normalmente en el sector inmobiliario nosotros daríamos un préstamo a un desarrollador que quiere aprovecharse de una oportunidad de negocio a corto plazo. Normalmente los bancos dan este tipo de financiamiento, pero últimamente los bancos se tardan bastante en dar hipotecas. Eso puede a veces ser 3, 4, 5 meses o más. Entonces el desarrollador busca financiación del sector privado, por ejemplo, a través de un fondo como nosotros. Lo bueno para nosotros es que todos los préstamos siempre están respaldados por el valor del real estate, típicamente a través de una garantía o hipoteca que llamamos first lien, y en promedio solo prestamos entre 60 y 70% del valor del inmueble, así que es bastante seguro. Al mismo tiempo, muy importante, como dice el nombre, como es financiación puente, solo lo hacemos con una duración bastante corta, en promedio son entre 6 y 9 meses. Eso significa que es muy difícil perder dinero con esta estrategia porque el valor del colateral tendría que caer mucho, 30-40% en un periodo muy corto que normalmente no pasa. Actualmente nosotros nos enfocamos en el Reino Unido, donde nosotros tenemos una oficina desde donde nosotros hacemos todo el trabajo operacional y la originación de ese tipo de préstamos. Pero también invertimos a través de gestores externos en otros mercados, por ejemplo en Estados Unidos y en Alemania. La segunda estrategia es Trade Finance. Trade Finance no es nada nuevo, es una industria que ha existido por miles de años, es un mercado enorme y realmente existe porque típicamente cuando hay una exportación, importación de una mercancía o de una materia prima, el que exporta quiere recibir el pago cuando la mercancía llega al barco, donde sale la mercancía. Y luego el que importa solo quiere pagar una vez que el barco llega a su destino. Entonces tenemos típicamente el periodo del shipping, que pueden ser como entre 1 y 3 meses más o menos, que se necesita financiación. Lo bueno es Trade Finance es relativamente seguro porque se trabaja mucho con cartas de crédito de los bancos, y al mismo tiempo el colateral también es bastante seguro, que es típicamente la materia prima.
De hecho, si miramos aquí en la gráfica, la tasa de quiebra, la tasa de default en los últimos años, incluyendo la gran crisis financiera, solo ha sido de 0.1% por año. Y hasta cuando en un caso muy raro, donde pasaría un default, que como dije que normalmente no pasa, pero sí pasa, tenemos un factor de recuperación muy alto, entre 70 y 80%. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando uno se enfoca en la exportación de materias primas no perecedoras, es relativamente fácil de venderla a alguien más sin perder el capital. La tercera estrategia es el factoring. Factoring es una oportunidad muy interesante que ha crecido mucho en los últimos años, sobre todo porque muchos bancos están prestando menos a empresas pequeñas y medianas, sobre todo en los mercados emergentes. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas pequeñas buscan nuevas fuentes de financiación. En el tema del factoring funciona así. El fondo compraría una factura, el invoice de la empresa pequeña, pero luego la empresa que paga al fondo es el cliente, el que compra el servicio o el bien de la empresa pequeña, que típicamente es una empresa mucho más grande, que puede ser multinacional, con un balance sheet mucho más fuerte. Por eso factoring también es relativamente seguro. Se presta a empresas pequeñas, pero es relativamente seguro. Adicionalmente a esto, normalmente es posible tener garantías adicionales de la empresa pequeña, el productor, a través de garantías personales o colaterales de algún activo, por ejemplo, real estate. Y en unos casos hasta es posible tener seguros contra default. En conclusión, en el tema del factoring, muy importante que nosotros mismos tenemos una operación bastante importante en Brasil, donde tenemos una oficina grande en Sao Paulo, donde nosotros hacemos todo el trabajo desde la originación, back office, todo, pero también invertimos en otros mercados donde lo hacemos a través de gestores externas. Nos gusta más Brasil actualmente porque en Brasil la actividad de factoring está completamente regulada. Eso significa que hay más transparencia que en otros mercados. En conclusión, si resumimos el portafolio, es importante mencionar que si mezclamos ese tipo de estrategias que les mencioné, junto con algunos préstamos directos, tenemos un portafolio súper diversificado en diferentes países, en diferentes regiones, y las estrategias normalmente no tienen correlación con activos tradicionales, como por ejemplo con los bonos o las acciones. Al mismo tiempo, las estrategias entre sí no tienen correlación. Eso significa que realmente tenemos un portafolio muy robusto con una volatilidad muy baja. Por eso es posible tener un performance bastante constante con el tiempo. Como dije inicialmente, el objetivo en dólares institucional es 8%. Tenemos un dividendo, si alguien escoge la clase con distribución, de 6%, pero también tenemos otras clases de acciones del fondo en cuales los inversionistas pueden invertir. Hay un poco algo para todos. Tenemos dólares, tenemos euros, tenemos institucional, tenemos retail y siempre tenemos acumulación y distribución. Así que en total tenemos 8 diferentes clases, como pueden ver en esta lámina. Importante que el fondo está disponible en muchas plataformas y fund clearing platforms y custodios, por ejemplo Allfunds, Clearstream, FundSettle, está en Pershing. Entonces la mayoría de brokers, de casas de valores y de bancos usan algunas de estas plataformas, que lo hace bastante accesible para los inversionistas. Muchas gracias por su atención.